pero me gustaría estar de pie, ¿no? Porque, y a pesar de que traje unos manchetitos, pero me parece que no los voy a usar. Decíamos recién con el padre Pablo que en la sacristía el padre Mamerto Esquiú es catamarqueño, ¿no? Nació en Catamarca y digamos cordobés por adopción, porque bueno, el Papa al nombrarlo obispo de Córdoba, entonces él tiene que trasladarse a Córdoba. Acá estaba la sede del obispado. Bueno, como la señora que he hecho de guía antes de la misa hizo una linda reseña de la vida de Mamerto Esquiú, entonces la verdad que en la parte histórica no me hace falta recordarla, pero voy a decir algunas cositas un poco prácticas, digamos así, porque por ahí tenemos la idea, los mayores y también por ahí los jóvenes, uy, la santidad, para ser santo habrá que ser como esos santos que hacen milagros por todos lados, y como San José de Cupertino, un santo que cuando empezaba a rezar se elevaba para arriba, hacía cosas extraordinarias. Pero como nosotros no podemos hacer esas cosas, decimos entonces, ¿cómo podemos hacer? No, un santo no es así. Un santo es vivir la vida que Dios nos ha dado, vivir en el amor y en la práctica de todas las virtudes. Y este Mamerto no se hizo santo cayendo de una nube. Nació en el seno de una familia cristiana. Ese fue el humus donde pudo ser realmente santo. Porque su papá, Santiago Esquiú, un militar español que vino por estas tierras y encontró a esta señora María de las Nieves Medina y se casó formando una familia cristiana. El padre franciscano, que se llamaba Francisco Cortés, había bautizado a esta señora María de las Nieves Medina. Y cuando se casó y tuvieron cinco hijos. Esquiú tuvo un hermano varón rico y 4 mujeres hermanas, ¿no? Entonces, eran 6, él cuenta en su diario que escribió. ¿Y qué cuenta también? Que de chicos, él dice, éramos 6 los venturosos hijos de estos padres tan piadosos y buenos, que a la mañana temprano se iniciaba con un canto a la Santísima Trinidad, una pequeña oración de la mañana en la casa. Mamá se quedaba a trabajar en casa, papá iba al campo a trabajar, nosotros íbamos al colegio. Y cuando volvíamos a la tarde, se rezaba el rosario, leíamos una parte del Nuevo Testamento o de la Biblia, y el chico leía también, que le encargaban a él muchas veces que leyera en la casa. Y bueno, las cosas de la vida, el chico había nacido muy enfermo. Entonces la mamá, como era costumbre también, cuando yo estuve en Salta,
Ahí la costumbre es cuando el chiquito está enfermo, la mamá como que dice, le hace la promesa a San Ramón Nonato, le pone una capita roja, como San Ramón que era obispo. Y en Catamarca había mucho la devoción a San Francisco de Asís. Entonces la mamá le pidió al Señor por medio de San Francisco que su hijo se curara, estaba muy enfermo, y se curó. Entonces la promesa que había hecho ella, que le iba a poner el hábito franciscano, como una promesa, ¿no? Después, bueno, se lo sacaría. Pero eso se lo puso a los 5 años. Y después no se lo sacó más. Bueno, cuando tenía 10 años, su mamá falleció en un accidente. Y él, que estaba a 9 kilómetros de la ciudad de Catamarca, pidió ingresar a nuestro convento franciscano de Catamarca como aspirante, digamos así, y así lo hizo. Y a los 15 años le pusieron ya el hábito en forma, digamos así, de solemne, de manera que ya no se lo sacó más. Ni siquiera cuando fue obispo, ¿no? Le pidió a las autoridades, o sea, al Santo Padre, que podía continuar con el hábito franciscano, que así lo hizo, y se puso el pectoral arriba del hábito, y bueno, el solideo, por supuesto, era rojo, y después para la ceremonia tenía que poner otros elementos propios episcopales, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión es que yo quiero señalar, acá veo varios matrimonios, gente mayor, la importancia de la familia cristiana, con todo el respeto a las individualidades, de la oración en familia, del rezar, dar gracias a Dios en la mesa. Todo eso, Mamerto lo aprendió y le pusieron Mamerto, ¿saben por qué? Porque nació el 11 de mayo de 1826. Pero el 11 de mayo, el papá, la mamá vieron que era San Mamerto, obispo de Viena, en el siglo IV. Entonces, tenía que llamarse Mamerto porque había nacido ese día. Pero un detalle que me olvidé cuando estaba enfermo, la mamá lo pidió hacer bautizar enseguida porque temía que muriera, estaba muy grave. Y este sacerdote que dije que era muy amigo de la familia, que había bautizado a la mamá, Francisco Cortés, la mamá le pidió que lo bautizara a él, y lo bautizó también. Y después de bautizarlo, dijo, va a ser obispo, como San Mamerto. Y bueno, la profecía se cumplió. Bueno, entonces dije que la mamá había fallecido en un accidente y él a los 10 años entonces ingresa al convento de Catamarca. Siguiendo los años, tuvo tan aplicación al estudio que ya 13 años comenzaba a estudiar la filosofía, estudió toda la filosofía, la teología, y a los 22 años terminó toda la teología, fue ordenado sacerdote. Como no había obispo tan cerca como acá, como ahora, ¿no es cierto? Ahora hay tres obispos y nomás en el centro, y 2 que están por ahí también cerca porque son eméritos, así que hay 5 obispos acá nomás. Entonces él, cuando terminó en Catamarca, tuvo que ir a San Juan, que era el obispado que estaría más o menos más cerca de Catamarca, para recibir su ordenación
sacerdotal. Así lo hizo. Y su primera misa ya había fallecido su papá, la celebró entonces la primera misa en sufragio de la muerte de su padre. Bueno, Esquiú fue una personalidad multifacética, realmente, con su preparación extraordinaria de aplicación al estudio. Al poco tiempo lo pusieron de profesor del seminario, lo que sería el seminario en aquel tiempo de Catamarca, para dar clases de filosofía, de teología. Y además, siendo sacerdote joven de 27 años, en el 9 de julio de 1853, él pronuncia un célebre sermón por la Constitución que se había promulgado, la Constitución Nacional que se había elaborado, ¿no es cierto?, recientemente. ¿Y qué ocurría en aquellos tiempos? Las luchas fratricidas entre unitarios y federales eran terribles. Ahora, como tenemos la pandemia, bueno, y uno ve los números de muertos en la pandemia. En aquel tiempo había número de muertos entre unitarios y federales por todos lados. El mismo Esquiú en Catamarca. ¿Cuántos habitantes tendría Catamarca en aquellos tiempos? Él fue testigo de que habían matado al gobernador de Catamarca y 400 más de su partido. Entonces, era terrible por todos lados. Cuando se promulga la Constitución Nacional, que por supuesto sabemos que esa Constitución Nacional, que más o menos fue modificada, es liberal, ¿no es cierto? O sea, algo que no estaría tan muy de acuerdo Esquiú, ni algunos prominentes de la Iglesia. Sin embargo, Esquiú vio la necesidad que había en ese tiempo de obedecer y someterse a las leyes. Entonces le decía en ese célebre discurso que pronunció en la Catedral de Catamarca: obedeced, someteos, sométanse a la ley, por lo menos para que terminen las luchas fratricidas. Y esta, digamos, actuación de Fray Mamerto a nivel así civil, digamos así, cívico, porque esto fue, por supuesto, un sermón desde la Iglesia, pero también con muy contenido profundo, político, no partidario, sino con un deseo sincero de servir al pueblo. Por otro lado, él tuvo una actuación, en aquel tiempo era posible, como sabemos por la historia, muchos sacerdotes integraban la primera Junta de Gobierno Patrio, como el sacerdote Alberti, como también en el Congreso de Tucumán participaron muchos sacerdotes delegados de muchas provincias. Bueno, entonces Esquiú fue elegido para hacer convencionalista, para elaborar la Constitución de la provincia de Catamarca. Fue que él tenía en el Dios de las naciones. Dios de las naciones. ¿Por qué?
Porque no podemos, a veces tenemos una fe en Dios como si fuera para mí en forma individual y privada y nada más. En muchos textos que tiene Q, dice, el Dios de las naciones nos ayuda a todos los pueblos, porque es el Dios de todos los pueblos, ¿no? La fe profunda que él vivía en Dios. Y también la ternura, la sencillez, la humildad. Esas son las virtudes, porque las características así que nos llevan a la santidad, como dije al principio, no se trata de hacer cosas extraordinarias o raras, como a veces uno tiene esa idea. A veces Dios permite que algunos santos han tenido ciertas cuestiones así especiales, como San Francisco de Asís, tuvo las llagas como Jesús, en las manos, en los pies, en el corazón, y San Pío de Pietrelcina también, 50 años. La ciencia de la santidad es vivir realmente el amor, la caridad, la fe y todas las virtudes en grado heroico. Entonces, decía que fue una figura polifacética porque por ese motivo, en Catamarca, el primer periódico permanente que se llamó El Ambato. Después de un tiempo, pidió permiso a los superiores para ser misionero en Bolivia, Ecuador y Perú. Muchos años estuve en Bolivia, más de 10 años. Y entonces, ahí, además, el obispo de Sucre, conociendo todos sus dotes y cualidades, le pidió que ser profesor del seminario. Y ahí también fundó el periódico El Cruzado, que salió muchísimo tiempo. Después de más de 10 años que estuve misionero en Bolivia, como había cierta tradición de que los misioneros, después de 10 años, pudieran ir a Tierra Santa para pasar un tiempo de oración, meditación. A ese privilegio se acogió Mamerto Esquiú y pidió a los superiores ir a Tierra Santa. Bueno, así fue. Por supuesto que en barco, por aquí, por allá, mensajería, no es como ahora que uno agarra el avión y está en Tierra Santa en 15 horas y ya está, ¿no es cierto? Bueno, él narra en lo que se llama el diario de Fray Mamerto, que lo empezó a escribir después de un tiempo, con una hondura espiritual extraordinaria. Los pensamientos que tiene, quedan 2 tomos hermosos. En ese diario narra un hecho que nosotros no le daríamos casi ninguna importancia, a lo mejor. Hay más de 120.000 muertos por la pandemia. ¿Qué le pasó cuando viajó de aquí, del puerto de Buenos Aires, se iba el vapor, ¿no?, hacia Brasil, las costas de Brasil? Ahí no pudo desembarcar ni siquiera para nada porque había una pandemia, una epidemia de fiebre amarilla. Bueno, pero él narra este hecho con una ternura extraordinaria.
extraordinaria. Y se vio que había muchos negros en Brasil en aquel tiempo y ahora también. Y esos grupos de negros estaban encargados de pasar de un barco al vapor de donde viajaba Esquiú, el carbón para la combustión de la máquina. Pasaron, pum, 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 pum. En ese trabajo, uno de los obreros cayó en el mar. Siguieron trabajando como si nada, ¿no? Y él cuenta ese detalle en su diario. Qué pena tan grande me dio ver a este hombre que cayó en el mar. Los tiburones que estaban por ahí cerca, ¿qué habrá sido de él? Nadie dijo nada. Nunca nadie dijo nada. Les haré una oración por él. Iba narrando en su diario con todo detalle ese hecho que a él lo conmovió en su corazón, ¿no? Bueno, por lo tanto, periodista, misionero, peregrino a Tierra Santa. Antes de llegar a Tierra Santa, por supuesto, pasa primero por Roma, porque el barco es así, va aquí, por allá, por ahí, por allá, y combinar por alguna cosa, por otra. Al llegar a Roma, visita la Basílica de San Pedro, ve al Santo Padre, Papa Pío IX, pues va a Tierra Santa, ahí está en todos los lugares, visitando con tanta fe, con tanta devoción, la tierra de Jesús, nuestro Salvador, que él narra con unos detalles de místico extraordinario en ese diario que yo cité ya varias veces. Bueno, él se quería quedar mucho tiempo más, tal vez toda su vida, en Tierra Santa, la tierra de Jesús. Pero el ministro general de los franciscanos lo hace llamar. Y como nosotros tenemos 3 nudos, no porque es muy largo el cordón, sino porque uno significa pobreza, castidad y obediencia. Y esa obediencia es a los superiores, al superior de la casa donde uno vive, al superior de todas las casas del lugar que se llama provincial y al superior mayor que está en Roma. Lo hizo llamar y le dice, cuando llega a Roma, te pido que por favor vuelvas a Argentina porque quiero que con la ayuda de otros hermanos vos colabores en volver a que los hermanos, los franciscanos, tengan vida común, que en aquellos tiempos, por una cosa, por otra, había tiempo, como dije antes, esas luchas fratricidas y unitarias y federales, y también líos en los conventos por una cosa, por otra. Por decir una cosa, el presidente Rivadavia hizo el lío con los conventos nuestros, lo sacó para poner a otro y así, allá. Bueno, la cuestión es que por una cosa o por otra, los frailes franciscanos, tal vez otros religiosos también, vivían en sus conventos, pero no tenían vida de oración, vida de comunidad. Y pidió a Mamerto Esquiú que se encargara de eso. El 12 de diciembre lo eligen para ser arzobispo de Buenos Aires, cosa que él renunció totalmente porque se sentía completamente indigno y además un provinciano que vaya a Buenos Aires
a ser obispo, eso no es increíble. Por lo tanto, mandó a los superiores que le elegían, que no, renunciaba totalmente. Y para que no le sigan insistiendo, se va otra vez a Bolivia, a Ecuador, para quedarse lejos. Bueno, después de un tiempo regresa a la Argentina diciendo, bueno, ya se habrán olvidado, ya habían nombrado otro obispo en Buenos Aires, ya no hay problema no tengo problema en ese sentido. Bueno, la cuestión es que acá en Córdoba hacía más de 2 años que estaban sin obispo. Se había muerto el anterior y no habían puesto otro, y tenían que poner otro. Y no hay caso, y no había. Entonces, resulta que el gobierno argentino le manda a decir al Santo Padre, que era en ese momento León XIII ya, ¿no?, que querían que Esquiú fuese el sacerdote Esquiú, obispo de Córdoba. Bueno, le dio la orden entonces el Papa al nuncio apostólico que estaba en Buenos Aires, pero Esquiú estaba en Catamarca. Lo hace llamar, ya en ese tiempo estaba el tren, así que en 2 días habrá llegado a Buenos Aires de Catamarca, porque lo hace llamar con un telegrama y va el obispo de Buenos Aires, lo presenta al nuncio y bueno, usted es el padre Esquiú, sí. Bueno, le dice el nuncio que se vaya un poquito el obispo de Buenos Aires, se queda él solo, el nuncio con el padre Esquiú. Le dice, mire, padre, esta cuestión se resuelve con 2 palabras. El Papa quiere que usted sea obispo de Córdoba. Bueno, si el Papa quiere, es Dios que quiere. Entonces, acepto. No me queda otra. No le queda otra. Tuve que aceptar, sí o sí. Había puesto muchas renuncias escritas, qué sé yo, pero no le quedaba otra. Entonces, yo había dicho en el discurso que él había dicho como sermón, el orador de la Constitución, ¿no?, que era famoso en eso, su actuación política, que sé cuánto. Entonces, ustedes saben que para que un sacerdote sea obispo, el Papa manda lo que se llama la bula de nombramiento, firmada por el Papa a mano. Esto está escrito en latín. Y bueno, ahora lo mandan así nomás, llega en un día. Pero en aquel tiempo lo mandaron, ¿saben?, en un barco. En el mismo barco, en abril de 1880, el superior gobierno de la nación había pedido la repatriación de los restos de San Martín, y en ese barco, aunque venían los restos de San Martín para depositarlo en la Catedral de Buenos Aires, en ese mismo barco venía la bula del nombramiento de obispo de Mamerto Esquiú. Qué feliz coincidencia, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué más le puedo decir? Apenas estuvo en Córdoba 2 años de obispo nada más. Si cortame, ya tengo que estar cortando. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, ¿saben lo que hizo? Durante el primer año se dedicó a la ciudad de Córdoba. Empezó con la primera carta pastoral a los sacerdotes de Córdoba,
y después hacer resolver algunas cuestiones, que yo qué sé cuántas, reuniones. Y el segundo año, misionero, con el sacerdote que lo ayudaba, en todos los pueblos del interior de Córdoba, La Rioja y Catamarca, porque la diócesis de Córdoba, de aquellos tiempos, no era la provincia de Córdoba, abarcaba 3 provincias. Entonces, y así estaba, por un lado, por otro, por un lado, por otro, por un lado, por otro, hasta que cerca de diciembre de 1883, ¿no?, los primeros días de diciembre, fue de Córdoba a La Rioja, tenía que resolver allí una cuestión de cementerio, ¿eh? Que el gobierno parece que se quería sacar ese cementerio, pero que desde la iglesia, que yo fue allá, arregló todo ese asunto y volvía para la ciudad de Córdoba. Bueno, volvía por supuesto en lo que se llamaba mensajería, era un carro tirado por caballo de La Rioja, pasando por todos los campos, ¿no es cierto? Y en un campo que era ya zona de Catamarca, que se llama Posta del Suncho, ¿no? Ahí es cuando se sintió muy mal, de salud, ¿no? Le empezaron a dar algunos remedios caseros por ahí, qué sé yo, té, qué sé yo, bueno. La cuestión es que ahí falleció, ¿no? Entonces, enseguida lo auxilian por un lado, por otro, lo llevan de ese lugar Posta del Suncho. En la noticia cundió, tenía una fama tan grande en toda la nación que enseguida digamos, se hizo pública, ¿no? Mandaron de Córdoba a ese lugar un ataúd, ¿cierto? Pero él no entraba, todavía tan hinchado por la enfermedad, que no entró en el ataúd. Entonces ya el sacerdote que estaba ahí, bueno, lo llevaron hasta un pueblito que se llama Avellaneda, en la provincia de Córdoba, y ahí lo enterraron. Pero el gobierno a los 2 días lo mandó desenterrar y lo llevaron, finalmente lo trajeron a Córdoba, donde ya depositaron sus restos, como dijimos al principio, en la Catedral de Córdoba, ¿no es cierto? Realmente es un privilegio que tienen los obispos, no, ahora ya no, pero en aquel tiempo los obispos lo enterraban en la catedral. Bueno, yo, digamos así, les preguntaría si alguna persona quisiera preguntar alguna cosa, pero yo voy a terminar con esta idea. O si no, pregunto primero si alguno quiere hacer alguna pregunta, que hagan, la respondo y después termino con la idea antes de rezar la oración. Hablen o callen para siempre. ...56 años. Medio joven, ¿no? El corazón pasó por una vida muy azarosa. Resulta que se temía que hubiera sido envenenado por los adversarios políticos de su idea, que no eran políticas, sino eran realmente de que el pueblo se somete a la autoridad, que no se maten, como dije. Pero entonces se le hizo la autopsia, no se encontró nada que podía haber sido
ninguna, sino simplemente murió por su enfermedad. Y entonces ahí se le extrajo el corazón, que se notaba que estaba como incorrupto, digamos así, ¿no? Bueno, en ese momento recién sacado, ¿no? Pero se lo entregaron al hermano Odorico, que estaba en ese momento allí. Él vivía en Salta, pero fue cuando fue la muerte. Entonces, el hermano Odorico llevó el corazón en una caja, lo llevaba hasta Salta, pero de Córdoba pasó primero por Catamarca y se hospedó un día, una noche, en el convento nuestro franciscano, y digo que lleva... Y los frailes dijeron, no, pero esa reliquia tenía que quedar aquí porque Esquivo había dicho que descansaría en Córdoba, pero el corazón en Catamarca, porque él es catamarqueño. Bueno, entonces tanto le digo así que dejó el corazón en Catamarca. Y se colocó donde está ahora la reliquia, que es una vértebra, yendo para la sacristía, a un costado, como está acá en el costado de la capilla de la Catedral de Córdoba. Y ahí estuvo muchos años, ¿no? Desde 1883, cuando yo fui en el noviciado en 1961, ahí estaba, el corazón grande, así, de Esquivo. Después de un tiempo, ahora unos 30 años atrás, lo robaron, el corazón, lo robaron. Y después de un mes lo encontraron, fue que había sido un loco, lo encontraron arriba del techo, por ahí cerca del convento. Lo volvieron a poner. Después de 4 o 5 años más, lo robaron otra vez. Se ve que Esquivo quiso quedar en el corazón del pueblo, digamos. Y después de esa segunda vez que lo robaron, nunca más apareció, ¿no? De manera que lo que ahora, en el lugar donde estaba el corazón, está una reliquia, un hueso grande, que con una certificación que hizo el obispo de acá de Córdoba, Carlos Ñáñez, hace 3 años más o menos, que la pidieron y está allá, ¿no? Una última pregunta, sabemos que tenés tu idea comunitaria, ¿no? Pero ¿puedes contar algo del milagro por el cual hubo la beatificación? Sí, efectivamente, una chiquita de Tucumán, porque para que la Iglesia, para que un siervo de Dios lo declare beato, hace falta que Dios opere un milagro por intercesión de ese siervo de Dios, en este caso de Esquivo. Esta familia de Tucumán estaba desesperada porque esta chiquita había nacido con una enfermedad muy severa, muy grave, y entonces consiguieron una estampa con una reliquia que nosotros decimos de 3er grado. ¿Por qué? La reliquia de 1er grado es lo que perteneció al cuerpo de la persona, un hueso, como ya han tenido acá, creo, de Carlos Acuti. De 2er grado es, por ejemplo, una vestimenta que haya usado él. Y de 3er grado es una vestimenta que le hayan tocado al corazón de Esquivo. Fue eso simplemente lo que llevaron, ¿no es cierto?, esta familia. Pero no es tanto en sí el toque mágico, no es así, sino la fe con que se invoca al siervo de Dios, se pide a Dios esa gracia, ¿no? Y esta chiquita, desahuciada por los médicos hasta allí basta, que ya no le daban ninguna esperanza de vida, empezó a poquito a curarse completamente, después de esa invocación y haberle aplicado esa estampa del Mamerto Esquivo. Y esa chiquita fue con sus padres el sábado 4
a Catamarca a la beatificación, ¿no? Para que los padres dieran testimonio, ¿no? Más ampliamente que de lo que yo estoy dando ahora, ¿no es cierto? De manera que eso fue la... Por eso, lo que yo le quiero decir ahora, si no hay otra pregunta, y antes de decir la oración, es que a partir de la beatificación no se puede hacer la canonización como San Juan Crisóstomo que dijimos al principio de la misa. No podemos decir San Mamerto Esquiú, no. Para que digamos San Mamerto Esquiú, tenemos que invocarlo con mucha fe y que obtengamos de Dios otro milagro. Cuando el Beato Mamerto nos dé la gracia de otro milagro, entonces ese otro milagro se certifica y entonces el Papa puede conceder que sea canonizado. ¿Eh? Y entonces ya podemos decirle San Mamerto. Mientras tanto, ¿cuál es la diferencia? Mientras sea beato, puede tener un culto público restringido, solamente en lugar de nacimiento, Catamarca, Córdoba, nada más. En cambio, San Juan Crisóstomo, que era de la actual Turquía, lo rezamos en todo el mundo, en África, en Asia, en Europa, porque el santo es así, es un modelo universal. Y la Iglesia entonces, como han escuchado días anteriores, pone los santos para que sean realmente nuestro modelo, lo podemos imitar, como ellos imitaron a Cristo, y son también nuestros intercesores frente a Dios. Por eso, entonces ahora terminamos con esta oración y yo les invito a que ustedes, con mucha fe, en su casa, en su familia o sus vecinos, propaguen la devoción para que se lo invite y si se opera a la gracia de Dios podrá ser santo. Decimos todos juntos: Padre bueno, de cuyo amor procede toda gracia, que diste a nuestro hermano franciscano Mamerto Esquiú tantos dones especiales y lo hiciste pastor de tu pueblo por su vida de entrega en la predicación, doctrina, ejemplo y servicio a los más necesitados. Te suplicamos que complete tu obra glorificándolo con la corona de los santos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ruega por nosotros. Mientras partimos la oración de la parroquia para rezar final, queremos agradecerte mucho, Padre Eduardo, de compartir este testimonio, esta vitalidad que nos transmitís, ¿verdad? Porque más allá de los años se ve y transmitís tu pasión por el Evangelio, por tu amor a la Iglesia, al Beato, pero también a Cristo, sobre todo, ¿no? Te agradecemos, te vamos a entregar para que nos acompañes todo el 2022. El Evangelio cotidiano, ¿no? Para que con nosotros la palabra y también compartir un poco medio chivo, le vamos a hacer publicidad. El Padre ha traído algunos ejemplares, queda muy poquito porque no había tanto, yo me compré este libro que es una historia, una biografía de la vida de Mamerto Esquiú, por el padre que nombró Juan Alberto Cortés, uno de los más antiguos. Es una edición actualizada, está el sermón famoso del discurso del 9 de julio, algunos artículos periodísticos, claro, viaje. Así que alguien lo quiere, quedan dos y vale 900 pesos. No tengo Dios, también lo puedo prestar, para que lo vamos a ir conociendo un poco más al querido Mamerto.
Ahora sí, les invito a que hagamos nuestra oración después de haber rezado a este santo que hoy nos ilumina, Beato, que a María y a José le digamos: Padre misericordioso, hiciste participar de la creación a los varones y la mujer, para que con tu trabajo continúen tu obra. Pedimos de María, Señora del servicio, y de José, obrero carpintero, no falte el trabajo en nuestros hogares y el pan sobre nuestras mesas. Señor Jesús, Hijo de Dios, hermano nuestro, nuestro capaz para lograr toda vida a la tuya, como aprendiste en el hogar de María y de José. Por su intercesión te pedimos que nuestra comunidad sea fuente de esperanza para los más débiles, pobres y sufrientes. Espíritu Santo, aliento de comunión, que fundaste a María para que sea madre del Salvador, y que daste a José para que la reciba en tu casa, derrama tu amor en el corazón de los esposos, para que creciendo en unidad, con una familia, se viva el Evangelio. Amén. María y José, ruega por nosotros. Madre, nos das la bendición. El Señor esté con ustedes. El Señor los bendiga y los guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Les mire benignamente y les conceda la paz. El Señor los bendiga, hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Beato Mamerto, ruega por nosotros. Muchas gracias, Padre, y gracias, Dios.